Bueno, vamos a comenzar una entrevista muy especial que viene a colación en el momento, en la coyuntura nacional. Me estoy refiriendo a este libro, El Parlamento era una fiesta. Este es el libro publicado recientemente por Velarde González, quien fuera secretario de bancada del Frente Amplio durante 33 años y hoy ya jubilado, decidió escribir memorias de todas sus vivencias dentro del Palacio Legislativo. Para conocer solo algunas de ellas, las que nos dé el tiempo, seguramente no va a alcanzar, es que lo recibimos hoy, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bien, muy agradecido. Hay quienes dicen o le llamaban el dueño del Parlamento. No, por favor. En todo 33 caso, años de vericuetos. En todo caso compartía la propiedad del Parlamento con el resto de... pero hay una cosa que es real. Yo debo ser el único secretario que queda de la postdictadura. Y un solo legislador que es Luis Alberto Heber. Vio pasar... De aquella época no queda nadie. Vio pasar, vio negociar... Vimos pasar el mundo por ahí. Ahí está, de forma manifiesta y no manifiesta. Usted estuvo en todo. Como corresponde, ¿no? Si le tuviera que pedir una anécdota de alguna negociación, digamos, previa a lo que fue la sala, alguna conversación antes de lo formal, ¿cuál elegiría? Son tantas. Pero... La expulsión de Araujo, por ejemplo. La expulsión de Araujo es un capítulo especial, porque fue, yo diría que un quiebre de lo que había sido una especie de convenio no escrito de las relaciones políticas del momento. Y lo comparo con la bomba de Hiroshima, porque Norteamérica cuando tira la bomba quiere decir, miren, ojo que tenemos la bomba. Y la expulsión de Araujo quería decir, ojo, miren que tenemos el poder de hacerlo. Así que políticamente para mí creo que fue un gesto demasiado exagerado para lo que era la relación política del momento. Está planteado en términos, digamos, de manejo de medios. ¿Por el cómo también? Y supongo que sí. Araujo era un hombre muy vehemente, ustedes no sé si lo recuerdan. Sí. Y no tenía pelos en la lengua. Decía lo que quería decir en el momento que lo quería decir. Y bueno, provocó la ira y la furia de Blanco y Colorado porque hizo referencias muy gruesas, muy fuertes a sus relaciones con la dictadura. Uno piensa en anécdotas como esa, en bombas, y le cuesta relacionarlo con pensar el Parlamento con una fiesta. Exacto. Y eso ya es lo primero, yo creo, llamativo del libro, y es el porqué de ese título, El Parlamento era una fiesta. Era una fiesta en el sentido de que los parlamentarios de la primera época, yo les llamo la primera época la salida de la dictadura, no se conocían. No había un relacionamiento como puede haber ahora, que todos se saludan, se conocen, saben dónde viven, comparten otras cosas. Había recelo, había desconfianza, ¿no? Y poco a poco eso se fue transformando. ¿Quiere decir que ahora no lo hay? Pienso que no. ¿No? Pienso que no. ¿En la actividad parlamentaria? Para nada. Para nada. Por eso esto apunta un poco a desmitificar el sentido de la relación política que tienen los legisladores. Los políticos de hoy son gente que trabaja permanentemente codo con codo en las comisiones durante horas. Y ahí nacen amistades, nacen relaciones, cosa que antes no se daba. Entonces es cierto eso que se dice, que se pelean por los medios de comunicación y que después se abrazan y se van a tomar un café. En realidad ustedes que son periodistas saben bien que todos se pelean, discuten. ¿Han visto últimamente alguna pelea? No, peleas había antes. Yo vi gente, legisladores, tomarse a golpe de puño, varias veces. ¿Cuánto hace que no ocurre eso? Cambió el país. ¿Usted menciona eso como que antes era mejor? ¿Era mejor antes el Parlamento y los parlamentarios? Yo creo que el nivel era otro. El nivel de discusión, por ejemplo. El nivel de preparación de los legisladores. De eso estoy convencido, no tengo la menor duda. Alcanza con revisar las actas de las viejas sesiones o de recordar algunos eventos extraordinarios con participaciones como legisladores como Rodríguez Camuso. Cuando Rodríguez Camuso hablaba, se paraba el Parlamento a escucharlo. Esas cosas no ocurren más. O, por ejemplo, el caso de Sumarán, el Partido Nacional, el Lalo Paz Aguirre, el Partido Colorado, Damiani. Era otra cosa. Usted mencionaba también que ahora hay, bueno, hace unos años ya, por ejemplo, parlamentarios como Sanguinetti se aburren. Yo dije... Y hacía dibujitos, dibujitos que están retratados acá en el libro, los tenemos. Yo lo dije en relación justamente a eso, que lo veía durante las sesiones dibujar permanentemente. Dibuja bastante bien, ¿eh? Se defiende.
Se defiende. Le falta un par de clases, pero se defiende. ¿Cómo se hace para tantas anécdotas, tantas historias, tantas vivencias y tantos años de trabajo, compendiarlos en un solo libro? ¿Cómo fue ese proceso y cuánto tiempo le llevó? Quiero hacer una aclaración. Este libro tendría que haber salido hace un año atrás. Y lo voy a decir porque no me gusta dejar las cosas por la mitad. Yo tuve dificultad con una editorial con la que me había comprometido y cumplí, porque yo entregué y me quisieron censurar este libro. ¿Quién le quiso censurar? No voy a dar el nombre de la editorial porque allá ellos, pero me lo quisieron censurar. Y no lo acepté de ninguna manera. ¿No deja bien parado algunos exponentes del oficialismo en este libro? No era un problema el argumento fue que era una cuestión de género. Y yo lo que hago ahí simplemente es relatar situaciones que se dieron, que yo no invento, que son absolutamente verídicas, y las relato como la puede relatar un periodista. Sin embargo, para esa editorial eso se estaba considerado una falta grave. Por lo tanto, me desentendí de la relación con ellos y no tuve más remedio que crear una editorial que se llama Sin Censura. Sin Censura. Y esto es con alusión directa a la otra editorial. Pero tuve que crearla. Tuve que crearla porque si no, no podía publicar. Por lo tanto, demoré un año prácticamente. ¿Tiene que ver algo esa censura con una expresión que usted dijo de que hay cosas sobre Tabaré Vázquez que son espantosas, pero que aún así no están plasmadas en el libro? No. ¿Y por qué no están plasmadas? Porque no son parte de este libro. Esta es la primera parte. Estoy escribiendo la segunda. ¿En la segunda vienen los capítulos horribles? Yo no son horribles, son, digamos que tienen un tenor político más grueso. Y me pareció que no era conveniente hacerlo ahora porque yo no quiero incidir en la decisión de la gente el día que vaya a depositar su voto. Bueno, pero Tabaré no estaría dentro. No, está bien, pero seguramente otras cosas que pueda decir o relatar, porque yo yo simplemente las viví, y pueden pesar en la opinión de la gente. Entonces, con todo el Frente Amplio, aunque la figura sea Tabaré Vázquez, o hay otras figuras que también están en esa línea. En general, la mayoría de los políticos, digamos, que tienen su pasado personal, su convivencia diaria y su imagen política. Y a veces hay como un desdoblamiento, ¿no? Y uno puede encontrar en la misma persona características que dice, no, pero ¿y este fulano? Sí, es así, fulano. ¿Y eso se relata en este libro? No están en este. No está en este. Supongo que estarán en el segundo. Estas cosas acá no se relatan. Sí hay desdoblamientos, ¿no? De lo que uno podía conocer públicamente, como la imagen del parlamentario, en esas intrincadas discusiones, elevadas discusiones de fondo y de frente, ¿no? De forma y de contenido, pero también otras anécdotas que dan como la otra cara de la vida parlamentaria. Por ejemplo, yo me anoté acá el personaje de la bicha. La bicha es un personaje, pero que servía el té, histórico, el té frío a los legisladores. Con ese mito que hay de que, quizá ahora no tanto, ¿no? Pero que los legisladores tomaban y votaban medio borrachos. No sé si estaban borrachos, pero digamos que estaban un poco más alegres ahora. Pero ustedes imagínense esta escena. Un senador pide un té, ¿no? Y lo revuelve. El azúcar, lo revuelve y lo toma. La bicha servía el whisky en tazas de té. Y los legisladores también lo revolvían. ¿Por qué? Porque desde la barra la gente estaba mirando. A nadie se le ocurre revolver un whisky. Sin embargo, eran pequeños brindis que se hacían. En algunos casos para soportar las largas y tediosas sesiones que a veces duraron horas. A mí me pasó de estar 48 horas sin salir del Palacio. Cuando se votó la ley de caducidad, que se aprobó en diputado y luego pasó al Senado, inmediatamente de eso vino la expulsión de Araujo, y en el interín a mí se me ocurre cumplir años además, y pasaron 48 horas. Y usted tiene ahí recuerdos muy vividos que refleja aquí de negociaciones entre los militares y el Frente Amplio. En aquel momento no era el Frente Amplio, eran todos los políticos que estaban negociando una salida. Esto Sanguinetti lo ha contado varias veces. Una salida, digamos, donde el costo no fuera tan gravoso ni para la democracia ni para los políticos. De manera que hubiera realmente una salida. Por eso se le llama la salida a la uruguaya. Porque quedaron cosas por el camino. Nombres, por ejemplo. Nombres. Los militares ofrecieron una lista de nombres. A cambio de que no se discutiera ni se investigara
absolutamente nada de lo que tenía que ver con la actuación de ellos durante los años de dictadura. Y había gente dispuesta a aceptarlo, y otros no. Pero hay cuestiones en ese libro que de repente pueden cambiar la visibilidad o la forma en la que se piensa que actuaron diferentes actores políticos para con la ley de caducidad. Y en algunos casos puede ser. Sí. En algunos casos puede ser. Porque la imagen que se tiene en la ley de caducidad es un acuerdo político, ¿no?, que permitió la salida. Sin embargo, mientras se estuvo discutiendo la ley de caducidad, no había ningún acuerdo. No había absolutamente ningún acuerdo. Tanto así que incluso cuando se vota la ley, hay gente del Partido Nacional que vota a favor, contra la ley. Y gente del Partido Colorado que también vota en contra. Y por supuesto todo el Frente Amplio. De cualquier manera, es una salida política. Y figurará por los siglos en los manuales del relacionamiento político, porque no había otra salida en ese momento. Pero entonces eso, de que el Frente negociaba, el Partido Nacional negociaba, negociar le llamo yo a reunirse con los militares. Y yo cuento acá una reunión en la que Hugo Batalla participa en nombre del Frente, ¿no?, discutiendo las condiciones en que se iba a llevar adelante digamos, esa especie de transición, de salida honorable, digamos. Que por supuesto no creo que se conozca mucho de lo que pasó. Cuéntanos más de ese episodio. No, pero lo que pasa es que tampoco se sabe mucho de lo que discutió Batalla, porque Batalla iba en nombre del Frente Amplio. Y quien lideraba el Frente en ese momento era el general Sereñi. Y si había alguien que conocía a los militares, era el general Sereñi. ¿Se hizo a espaldas de Sereñi ese? No, al contrario, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Hugo Batalla era un hombre de absoluta confianza del general Sereñi, lo que lamentablemente después, bueno, por diferencias políticas, se provocó y se produjo la ruptura con el Frente. Pero al contrario, incluso Batalla junto con Clavijo fueron los defensores legales de Sereñi cuando estuvo preso. No, Batalla fue un hombre de absoluta confianza. Visiones personales de otros personajes que lo rodeaban. ¿Cómo quiénes? Y prefiero no nombrarlo porque alguno de ellos puede estar por ahí. No, pero no es por ¿están eso. en el libro? No están. No están. No están. Nos está dejando con muchas preguntas. preguntas. Pero no se mencionan. No, pero incluso, yo no sé si ustedes recuerdan, pero acá era muy común decir, ¿y fulano? No, lo que pasa es que fulano es masón. Ahora hay una especie de regreso a esa... Antes era muy común. Che, ¿dónde está? No, mirá que hay una reunión en la logia. Y en la logia estaba fulano, mengano, eran todos los mismos. De los partidos tradicionales y del Frente Amplio. Entonces no es aventurado suponer de que en la logia se acordaban cosas que luego se concretaban en el plano político. También, bueno, también es masón Tabaré Vázquez. Y Martínez también es masón. ¿Ustedes masón? Yo no soy masón. Yo escribo sobre los masones. González, hay otro episodio, la crisis del 2002. Sí. Bueno, usted transitó también en ese rol y justamente el Frente Amplio últimamente está haciendo una campaña recordando diferentes instancias. Sí. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cómo se vivió desde dentro del Parlamento? Yo reivindico ahí la figura de Achugarri. Usted habla de mucha conexión entre el Frente Amplio. La relación de Achugarri. Por eso yo digo que este libro lo que intenta es desmitificar ese enfrentamiento permanente que la gente cree que existe en el Parlamento. No existe. Y lo demuestra el caso de la crisis del 2002, donde Achugarri, sin ser ministro, ¿no?, siendo simplemente un legislador, se puso al hombro la tarea fenomenal de sacar adelante el país en una situación económica espantosa. Y ahí contó con el apoyo del Frente Amplio en parte. Y voy a dar los nombres porque se lo merecen y creo que hicieron lo que correspondía como cualquier ciudadano comprometido con la situación del país, que fueron Danilo Astori y Alberto Curiel. Al punto tal de que cuando Achugarri era designado ministro, no pasaba un día en que él no llamara a Danilo Astori o a Curiel. Más allá de que el Frente luego votó en contra de alguna de las medidas, contó siempre con el respaldo político, por lo menos de estos dos senadores, que tenían un sentido de la economía más claro, supongo yo, que la mayoría del resto. Esa, digamos, convivencia no habla mal de los políticos, porque muchas veces se dice, bueno, se pelean para
Para la opinión y después... No, al contrario. Yo considero que la relación es excelente, el trato diario es permanente, están todo el día juntos. Es imposible que se lleven mal. Pero tampoco pueden estar todo el día diciendo, che, qué maravilloso que sos. Las diferencias existen y son ideológicas. Y se manifiestan en el plano político. Pero ¿Es un mundo aparte el Parlamento? Me refiero, para volver un poco a la anécdota de la bicha, que servía el té a las 5, pero se tomaba el suyo y se acostaba a dormir. La bicha se acostó a dormir en el auto de un legislador y el legislador se fue con la bicha adentro y cuando se despertó eran las 2 de la mañana. ¿Qué decían la bicha? No sé por qué le decían la bicha. No sé si es bueno indagar. No sé, la verdad que no sé. El legislador se fue con la bicha en el auto. La bicha de contrabando, no sabía que estaba durmiendo en el asiento de atrás. A las 2 de la mañana se despierta en el garaje de la casa del legislador, un senador del Partido Colorado. El senador agarró el revólver y salió a ver qué pasaba. Y se encontró con un hombre detrás del auto que le gritaba, no dispares, soy la bicha. el del té de las 5. Una maravilla. Hay otras anécdotas de Tito, era el del paraguas. Tito era un personaje muy querido, que en realidad no tenía una función determinada en el palacio, salvo cuando llovía. Él tenía un par de paraguas enormes, que cuando el legislador llegaba a la puerta del palacio y estaba lloviendo, él lo protegía de él. Pero su predilecto era Jorge Valle, porque era Jorge Valle el que lo había traído al palacio. Y en una oportunidad ocurrió que estaba bajando la calle, ¿no?, lloviendo torrencialmente, Tito generosamente le ofrece el paraguas y lo acompaña. Y en la mitad del trayecto se da cuenta que está llegando Jorge Valle. Y lo deja a la calle bajo el agua, empapándose. Le dice, discúlpeme, llegó el senador. Protegido. Esa es la parte jocosa de eso. Esa es la parte jocosa, pero también usted nos ha hablado de situaciones muy comprometidas que está nombrando aquí, que también están en el libro, y bueno, ni que hablar de esta segunda parte que usted está anunciando con otro tipo de historias. Usted está en una posición complicada en este momento con el Frente Amplio, y la pregunta es justamente qué lo motiva, porque bueno, lógicamente este tipo de declaraciones van a traer, y ya le deben haber traído, cierta rispidez con determinadas figuras. Es posible. Yo lo que quiero aclarar es que yo no tengo problemas con el Frente, tengo problemas con algunas personas que están en el Frente. Y quiero hacer una referencia histórica. El 7 de octubre del año 70, muy poca gente se debe acordar de esto, el periódico Marcha, que de eso sí seguramente todos se acuerdan, hizo una convocatoria a la unión de las izquierdas y de los ciudadanos independientes para la conformación de una fuerza política distinta a la de las fuerzas tradicionales. Bueno, yo soy uno de los firmantes de ese documento. Entonces, no quiero decir que eso me dé derecho, pero sí digo que no puedo tolerar que gente recién llegada al Frente Amplio, ¿no?, tenga o se arrogue el derecho de decirme a mí que me tengo que ir por teléfono y me echan. Usted quedó me echaron por teléfono. Me echaron por teléfono y además tiene problemas de reconocimiento de años. No me los han reconocido. ¿Qué es lo que no le reconocen? Desde el año 85 al 2002 nunca hicieron los aportes al BPS. Son un montón de años. Y lo digo con nombre y apellido. Se comprometió conmigo Javier Miranda, ¿no?, al reconocimiento de esos años. Y lo tengo documentado. Nunca lo hizo. ¿Por qué? No sé, habría que preguntárselo a él. ¿Y algunas trámites o la denuncia ante el BPS? Está absolutamente todo hecho. ¿Y qué pasa con eso? Y no sé. Esos procesos están también habría que preguntarle al BPS qué pasa. ¿Hace cuánto que inició los trámites? Y hace un año. Algunas voces podrían llegar a decir que es una venganza, entre comillas, el poner a disposición pública toda esta información justo en ese contexto. No atribuyo intenciones, pero bueno, de cualquier manera, la ley me ampara en todo sentido. Pero para ambos lados, también hay quien puede pensar que es una venganza suya, que se dé esta información en ese contexto. ¿Qué puede decir porque yo acá la única referencia que hago a ese tema es acá en La Solapa, nada más. Yo no hablo de este tema en este libro, para nada. Para nada. No quiero pesar en la decisión de nadie con respecto. Pero dar la información en ese contexto. Y bueno, pero lo que pasa es que es inevitable. Si yo tengo el libro hecho hace un año, pronto para salir, y se da esta situación, es una coincidencia. Es una coincidencia. Por lo cual, entonces, el libro comenzó antes de que se diera esa situación. Por supuesto. Sí.
Porque ¿cuánto tiempo hace que usted empezó a trabajar en este libro, dado todas las demoras que...? Sí, por lo menos 2 años. Uh-huh. Por lo menos. Hay mucha información que yo tenía que verificarla, además. Porque hay muchos relatos que me lo puede hacer un funcionario o un viejo legislador, pero me gusta chequearlo. Y estuve revisando bibliotecas, revisando viejos diarios, confirmando la veracidad de algunas de las informaciones. ¿Le pasó que en algún momento alguien le dijera, esto no lo publiques? No, me pasó sí con la editorial. Claro, esa censura de la editorial, ¿usted piensa que está vinculada a su situación? No, es totalmente independiente. Nada que ver. Nada que ver, no. Es simplemente un criterio de una funcionaria que pensó que de alguna forma yo me salía, digamos, de los parámetros normales de lo que tiene que ver la cuestión de género, pero para nada. Uh-huh. Es como un periodista que relata un crimen que no tiene más remedio que hacerlo. Uh-huh. Estos son relatos que no invento yo, simplemente me convierto en una especie de testigo y lo escribo, simplemente es. Esperamos ahora el segundo libro que tiene como la segunda parte. Usted decía que usted dijo que se ha rodeado de gente que no le gusta a usted. Sí, a mí para nada. ¿Por? Yo estoy convencido de que podíamos haber hecho mucho más de lo que se hizo. Un día dijimos que íbamos a arrancar los árboles de raíces. Ni siquiera el yuyo que nace en la vereda arrancamos raíces. Pero vamos a entendernos, la historia de este país no es tan larga como para no recordar qué ha ocurrido acá. Un partido que tiene mayoría parlamentaria durante 15 años y además una situación económica espectacular, porque ¿cuánto hace que este país no se daba lo que le llaman vientos de cola? No es viento de cola. Son decisiones políticas que se tomaron en un momento y bueno, generaron lo que hoy es. Sin embargo, no transformamos el país. Y tenemos dificultades con la enseñanza y los tenemos con la seguridad. Y con la seguridad me extraña menos que con la enseñanza, porque el problema de la seguridad es mundial. Uh-huh. Y no todos lo han resuelto. Sin embargo, con la enseñanza, donde el Uruguay fue, digamos, una especie de guía en América, tiene un decaecimiento notable. ¿Y por qué piensa que no se pudo hacer esos cambios? Y pienso que nos dimos con la gente que correspondía. Pienso que la preparación no es la que corresponde en los gestores y en los que están obligados a llevar adelante esas políticas. No sé. Pero se podría haber hecho mucho más. Desde el punto de vista productivo también tendríamos que haber generado puestos de trabajo. Se generaron. Pero resulta que en los últimos años perdimos 40.000 puestos de trabajo. Y no podemos apostar solo a una empresa. Si viene UPM, bienvenida 10 UPM. Pero yo no me puedo pasar 5 años como presidente esperando que venga una empresa. Eso es lo que yo le reclamo al frente. Creo que el compromiso nuestro con la gente era otro. ¿Está, digamos, desencantado? Y de alguna forma sí. Tuvimos una oportunidad única en la historia y no la supimos aprovechar. Esa es la conclusión. Muchísimas gracias. Yo encantado, gracias por estar a ustedes. Aquí. Bueno, estas son solo algunas de las anécdotas que se narran en este libro. Este libro tiene un secreto. ¿Cuál es? Hay que leerlo. A eso vamos, nos quedamos porque bueno, pendientes. No solamente están los bosquejos de Julio María Sanguinetti aburrido en las sesiones que le dio la autorización para publicarlos, hay fotografías históricas, realmente un libro muy, muy interesante que nos puede dar una pista de entender cómo funciona el Parlamento también hoy en día. Así que cerramos por aquí, agradecemos la presencia de Velarde González y su libro El Parlamento era una fiesta.